propuestas culturales para el Chile de hoy. Javiera, ¿cómo estás? Hola, estoy un poco afónica, pero estoy muy bien, para que los radioescuchas sepan que no tengo esta voz normal. Esta voz de fumadora, sí, de mujer, empeña, de la no. vida. Creo que son los cambios de temperatura. Sí, no, de hecho Antonella Cigala, nuestra entrevistada anterior, venía igual y yo estoy aquí resistiendo con mi tecito de jengibre y miel de hablar, ¿cierto? Y los cambios de temperatura. Ahora, Javiera, contémosle a nuestros auditores y auditoras, antes de llegar al estudio, ¿no? Su contexto. Entiendo que el Centro de Estudios Horizontal lleva más de una década trabajando en distintos ámbitos que tienen que ver con observar la construcción del país desde distintos puntos de vista. Hablemos de eso. Sí, fue fundado el Centro de Estudio Horizontal el año 2012 por Hernán Larraín, Ignacio Briones, Leonidas Monte, un grupo de personas en un centro de estudios liberal, ligado a la centro-derecha liberal, que ha trabajado en temas como democracia. Fueron uno de los primeros centros de estudio del sector que se metió en los temas de la nueva Constitución, sobre temas de educación, pensiones, y bueno, desde hace 2 años estamos trabajando con temas de cultura. Uh-huh. Ahora, en este contexto, ¿no? Uno podría pensar en quienes colaboraron con este documento, que son toda gente que a mí me llamó la atención que de una u otra manera se han movido entre, igual que tú, entre lo privado y lo público. Ajá. O sea, tú fuiste agregada cultural en Estados Unidos, ¿cierto? Trabajaste largo tiempo también en Cancillería, en Cancillería y también en Santiago Amil. En me acuerdo Santiago la Amil. La entrevista que te hice probablemente fue como en ese tiempo. Puede ser, yo trabajé en Santiago Amil. Yo volví a Chile el 2005 de Barcelona, donde ahí comencé a hacer gestión cultural, y muy temprano empecé a trabajar en el verano en Santiago Amil. Me pedía, mis vacaciones en Cancillería y las dedicaba a trabajar en Santiago Amil como productora. Luego fui jefa de producción, luego trabajé en programación y de ahí me fui de agregada cultural. Claro, y estoy pensando en eso porque uno puede pensar nombres como Cristóbal Bellolio o como Luciano Cruzcoque, que es actor, que fue gestor además de las tareas 90, que no se nos olvide. Así es. Luego fue ministro, ¿cierto? Ahora es senador. Hay caminos, ¿cierto? De este grupo de personas que escribieron este documento: Magdalena Linat, Ricardo Aguaguad, Emilio de la Cerda, Juan Carlos Silva, que fue subsecretario de Cultura, Juan de Dios Larraín, que es destacadísimo, productor, ¿cierto? Es la mano derecha o izquierda, usted escoja, yo creo que es la mano derecha, de Fábula. Sí. Junto con su hermano Pablo Larraín están haciendo cosas muy importantes para cine chileno, sin duda, además de trabajar hace rato ambos en el cine internacional. Y este grupo de gente fue la que escribió este documento. Sí, además está Leonardo Ordóñez, que trabajó conmigo en la edición de este texto, que trabajó en la Corfo cuando se creó la ley del cine, luego ocupó un cargo que hoy día es la Subsecretaría de Cultura con Paulina Urrutia. Y es uno de los gestores de City Lab. Así es. Lo queremos mucho, Leo Ordóñez es un genio. Mira, este documento, que es el primero de una serie de documentos, con este documento comienza una colección que vamos a lanzar sobre temas de políticas públicas culturales. Tiene sus raíces en la campaña de Ignacio Briones. Ahí yo fui invitada a trabajar en esa campaña, como fui invitada a trabajar en otras campañas, a desarrollar el programa de cultura. Y ahí tocamos una variedad de temas. No todos ellos están en este documento. Es por eso que lo que lanzamos fue una colección, porque, por ejemplo, aquí no viene el desarrollo de industrias creativas o de economías creativas, no viene todos los temas de multiculturalidad. Son temas gigantes que los vamos a abordar cada uno con un documento propio, ¿no? Y lo que hicimos fue seleccionar algunos de los temas que habíamos trabajado en esa campaña e invitar a algunos autores a desarrollar. Yo me imagino que tú también te ha tocado trabajar en campañas presidenciales. Los programas no tienen mucho espacio para desarrollar largamente los temas en profundidad. Entonces aquí están desarrollados los temas. Por ejemplo, lo que hizo Luciano Cruzcoque fue proponer un sistema de organizaciones culturales donde las organizaciones estatales, públicas, se integran con las organizaciones regionales. Hoy día tenemos teatros regionales, con las organizaciones municipales y privadas, para generar un sistema de organizaciones culturales, y se estandariza un poco las condiciones que deberían cumplir para recibir financiamiento público. Se hace una propuesta sobre los fondos de cultura que, más que terminar con ellos, le saca la anualidad, porque hay una comprensión de esta mezcla de quienes escribimos desde el mundo privado y el público, que uno de los problemas de los fondos de cultura es que las instituciones, las organizaciones,
les cuesta mucho poder desarrollar proyectos si cada año tienen que estar dependiendo de presentarse a concurso. Entonces viene una propuesta de plurianualidad para los fondos y, como te digo, estándares para otro tipo de financiamiento para fundaciones culturales. Ok, antes de ir atrás, dos cosas, ¿no? Uno es, como tú dices, cuando uno analiza las propuestas de cultura de los candidatos distintos, y me ha tocado estudiarlas, nunca he sido parte de armar una, porque además como periodista uno está alejada de las militancias políticas. Sí me parece interesante, me tocó, porque a mí me tocó cultura en el debate que organizó la Universidad de Chile con Cooperativa, así que me tocó analizar a cada uno ahí de los candidatos de la propuesta anterior. Y efectivamente es muy preciso. Claro. Hay poco tiempo para el desarrollo y uno dice, ya, pero ¿esto cómo se va a sostener? Exactamente. Y para hablar de eso antes quiero ir atrás, ¿no? Porque Horizontal como centro de estudio, tú lo dijiste antes, ¿no? Se plantea como desde una mirada liberal de lo político. Expliquemos, Javiera, qué es lo que ustedes entienden por una mirada liberal de la cultura. Bueno, aquí viene un texto que yo lo recomiendo mucho porque es entretenido, que se lo encargamos a Cristóbal Belolio, cientista político y que también se ha dedicado a la filosofía política, porque efectivamente desde una mirada clásica liberal, la cultura no debiera ser financiada por el Estado, por lo tanto no debería ser afecta a políticas públicas. Y él lo que hace es revisar las distintas miradas del liberalismo y dice, bueno, pero también hay miradas y hay literatura sobre eso que dicen que la cultura es parte integral del sistema democrático, ¿no? Que no son simplemente las instituciones, los contrapesos, sino que también es una práctica cultural, es una cultura democrática que se basa en la pluralidad, en la diversidad, en el pensamiento crítico, y el arte y la cultura, como el patrimonio, nos ayudan a desarrollar un tipo de pensamiento crítico, de análisis, de valoración de la pluralidad, de tolerancia a las distintas miradas, y es por eso entonces que la cultura sí debiera ser afecta a políticas públicas y financiadas por el Estado. Y es interesante el texto de Cristóbal porque hace los contrapesos que han habido en esta discusión histórica desde el liberalismo y concluye que pensando en que el liberalismo es una doctrina, una filosofía que valora al individuo, ¿no? Y que tiene que generar condiciones para que los individuos seamos libres. Parte de esas condiciones habilitantes para ejercer la libertad es el pleno acceso y participación de la vida cultural de nuestro país, que además nos conforma como ciudadanos, nos ayuda a ser mejores ciudadanos para participar en la vida democrática de nuestro país. Claro, porque ahí hay tensiones que no están resueltas todavía. Uno puede pensar, por ejemplo, en una propuesta que histórica a estas alturas en nuestro país como la Ley de Donaciones Culturales. Ajá. Que fue una herramienta, ¿cierto?, que se instaló en su momento para decir, bueno, el Estado no puede financiar todas las propuestas culturales que existen, aunque a la larga sí lo hace, vía Ley de Donaciones Culturales. Así es. Entonces, invita a los privados a que sean los privados quienes escojan un proyecto que está previamente analizado y sancionado, uno diría, ¿cierto?, por una comisión de Ley de Donaciones Culturales que dice este proyecto es afecto, ¿cierto? Así es. A que un privado venga, ponga la plata y que después el Estado le devuelva a ese privado la plata vía impuestos. Ese es el camino de Ley de Donaciones. El 50%. Claro, el 50% de la donación. De hecho, grandes proyectos como Santiago a 1000, por ejemplo, como Santiago en 100 palabras, por ejemplo, están afectos a Ley de Donaciones Culturales. Uno de los desafíos que hay ahí, y por eso lo traigo en la lógica liberal, ¿no?, es que hay un montón de proyectos que no van a ser financiados por privados, porque en el mundo de la cultura también hay mucha vanguardia, también es rol de la cultura desafiar el poder, también es rol de la cultura incomodar, y ahí aparece, por ejemplo, un montón de proyectos que, aunque puedan ser afectos, a nosotros nos pasó con el Festival de Cine de Mujeres, era como ya, pero una empresa, estoy empezando 10 años atrás, no iba a instalarse, ¿cierto?, apoyando un proyecto feminista. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa idea, que puede ser una buena idea de cohabitación, ¿cierto?, coapoyo entre privados y públicos, que está en el corazón de lo liberal, uno podría decir, funcione de manera más accesible, no solamente dando el acceso a la gente a estos bienes culturales, sino también a los creadores y creadoras, ¿no?
Súper interesante la pregunta que me acabas de hacer. Perdón el largo contexto. No, pero es que a mí me parece que toca muchos temas que creo que son interesantes. Primero, aquí viene un texto de la Magdalena Ninat, que se ha dedicado a estudiar la filantropía, trabajó en el ministerio con Luciano, y viene una propuesta, porque de los estudios que se han hecho sobre los donantes y los donatarios, o sea, quienes reciben las donaciones culturales en Chile están, pese a que ha sido una buena ley, súper concentradas. O sea, del 100% de proyectos que se presentan, son financiados menos del 10%. Las organizaciones que reciben las donaciones son organizaciones grandes, porque para participar del sistema que plantea la ley de donaciones hay que tener contadores, o sea, la rendición, debido a que son fondos públicos al final, tienen que ser muy exhaustivas. Entonces, instituciones pequeñas, de regiones, con pocos años de profesionalización y sin una unidad que pueda presentar el proyecto y rendirlo, no tienen cómo quedar seleccionados por la comisión que decide que un proyecto cultural es afecto o no. Entonces, aquí viene... Pero luego pasa lo otro, perdón que te interrumpa, porque incluso si uno queda afecto, y lo digo por experiencia propia, pero también porque conozco muchos casos, luego ahí está el abismo, en llegar al privado. Por eso, entonces aquí hay una primera propuesta de simplificación de la ley, pero además de un mecanismo que se utiliza en algunos otros países, que son comisiones que ayudan a organizaciones que no han podido acceder a los fondos a traspasar experiencia, ¿no? Y cómo poder ayudar a la ampliación de la base de no solo de los donantes, porque en Estados Unidos los particulares también donan. Por supuesto, uno entra a cualquier museo y es la sala Smith Carvalho. No, y tú, si te haces socia de un museo, o sea, tienes el abono anual, eso es considerado una donación. También hay la manera de participar en filantropía en Estados Unidos, en que tú donas tiempo, no siempre dinero. Bueno, hay una manera más sencilla de donar, hay una propuesta, y también una comisión que permite acceder a organizaciones que no han accedido. No me metió todavía en la cosa editorial. Entonces aquí viene una propuesta concreta para ampliar la cantidad de donantes, de quienes reciben, y de cómo democratizar el acceso a las platas vía ley de donaciones. Pero yo quería como retomar el punto que tú dices, que claro, aquí en Chile además pareciera que hay una selección, cuando digo editoriales, de los temas, política, de a qué cosas se subvenciona. Aquí podemos usar esa palabra. Y yo vengo llegando de un viaje que hice ahora a Grecia, donde fui a ver un espectáculo que espero poder traer a Chile, y me impresionó, con un poco de frustración, ver cómo en Grecia, que es un país no de los más ricos de la Unión Europea, hay tremendas fundaciones financiadas por millonarios griegos, que no creo que sean personas de izquierda precisamente, ni que tengan un gusto muy desarrollado por el arte contemporáneo, la creación contemporánea, como es la Fundación Onassis. No puedo decir los otros nombres porque son griegos y son muy raros, pero que son grandes fortunas que financian centros culturales que fomentan la creación contemporánea y donde ellos no se meten en la programación. Me dio mucha envidia porque realmente ellos se dan cuenta de la importancia de la vida cultural y no de la cultura que precisamente a ellos les gusta, ¿no? No quiero decir con esto que solamente la creación contemporánea sea lo que haya que financiar. Por supuesto que... Pero es lo que menos se financia. Es lo que menos se financia en Chile. Y eso es muy frustrante, porque creo que ahí falta comprensión de la importancia de la diversidad de tipos de creación y de cómo esos distintos tipos de creación hacen que las personas, cuando nos enfrentamos a eso, aparte de emocionarnos, reírnos, conmovernos, también podamos desarrollar el análisis de ciertos temas que a veces, leyendo el diario o escuchando discusiones políticas, no es más difícil acercarnos. Por supuesto, y además que desde acá, desde Radio Universidad de Chile, desde este programa, siempre celebramos las posibilidades que tiene el arte y la cultura de acercarnos, ¿no? Especialmente en distancias ideológicas, en distancias experienciales. Bueno, es el arte y la cultura lo que nos permite decir, mira, no lo había visto desde ese punto de vista. Absolutamente. Y por eso es tan necesario. Conversamos con Javiera Parada, coordinadora de Cultura del Centro de Estudios Horizontal, quienes acaban de presentar este documento, Cultura Democrática, Propuestas Culturales para el Chile de hoy. Para cerrar, Javiera, ¿para quién?
¿quiénes serían los lectoras ideales de este documento? Bueno, nosotros lo hemos estado distribuyendo entre autoridades, personas que se dedican al mundo de la cultura, medios de comunicación. Quienes están escuchando el programa pueden ir a la página horizontalchile.cl y en publicaciones está. La idea es que a todos quienes nos interesa la cultura y las políticas públicas culturales puedan tener acceso, porque aquí hay propuestas, como decía Luciano en el lanzamiento en el GAM, algunas provocativas para abrir una discusión. Bueno, entonces ya lo saben, pueden ir a horizontalchile.cl, también pueden seguir en sus redes sociales, en Instagram, Horizontal Chile, y también en X pueden encontrarse con eso. Hemos conversado con Javiera Parada, coordinadora de cultura del Centro de Estudios Horizontal. Muchas gracias, Javiera, por venir. Muchas gracias, Antonella. Chao. Nosotros vamos despidiendo el programa de hoy día, pero yo vuelvo a las 5 de la tarde a hacer Radiópolis. Vamos a estar conversando de Wolverine, Deadpool y de los X-Men en general con Alejandra Pinto. Vamos a hacer ese recorrido. También vamos a hablar de Raúl Ruiz a propósito de su aniversario y de que tanto Cineteca Nacional como el Centro de Arte Alameda están, y también la Cineteca de la Universidad de Chile están realizando homenajes al